Bueno, ahí se ve bien, sí. Bueno, buenas tardes, gracias. Agradezco a Florencia por la invitación para participar de este seminario, a Ruth por compartir su maravillosa experiencia de vida bioética en esta sesión que ha sido muy enriquecedora y hermosa de escuchar, a Ana y a Imajo por ayudarnos con los aspectos técnicos y estar ahí detrás, y a todos los presentes por acompañarnos en el día de hoy, en la última sesión. Mi presentación se titula La bioética desde una mirada regional, desafíos geosituados actuales. Ruth recién, mencionó que su carrera se ha producido a lo largo de medio siglo. Efectivamente, estamos frente a una de las madres de la bioética, sin lugar a dudas. Su experiencia ha sido maravillosa y su trayectoria en la bioética, todo lo que nos fue narrando de lo que ella fue haciendo, de sus experiencias, incluso de la evolución de la bioética, es sumamente relevante para nosotros, para poder pensar en nuestro contexto. Ruth nos fue comentando entonces el surgimiento, la evolución de la bioética, los desafíos éticos que ha asumido la medicina y la salud, la importancia de la colaboración global en la investigación y los problemas emergentes que han surgido en el campo de la bioética. Entonces, en este sentido, mi intención es retomar el diálogo con la doctora Ruth y desde ahí tomarlo como una base sólida para poder abordar los desafíos geosituados de una bioética regional, sudamericana en nuestro caso concreto, y para ello en esta presentación voy a dividir o estructurar la temática en tres aspectos o tres partes. La primera de ellas está vinculada con la contextualización regional, que es la caracterización de aspectos que son comunes al ámbito bioético regional, que tienen que ver con la diversidad cultural, con las características de los sistemas de salud locales y con las políticas públicas en América del Sur. La segunda estructura o parte en la que me voy a basar tiene que ver con los aspectos éticos específicos vinculados a la equidad en el acceso a la salud, la interculturalidad, pensándola como una propuesta a conseguir dentro de lo que es la atención médica y dentro de lo que es la necesidad de repensarla, reflexionarla en el marco de la bioética regional, y la creación de políticas públicas que respondan a las vulnerabilidades específicas de nuestra región. Finalmente, voy a abonar a la importancia de crear lazos de colaboración y cooperación orientado a la colaboración entre países de la región, abordando desafíos que son comunes y que nos permiten promover prácticas éticas en la investigación y en la atención médica. Voy a comenzar entonces con la primera parte de esta presentación, que es esa contextualización ética, regional. Acá comparto un cuadro que está realizado por Isabel Aguilera, que es una licenciada en farmacia de España, que se dedica al arte bioético, así que me pareció interesante ir acompañando el arte con lo que vamos planteando como temáticas ejes, ¿no? Dentro de esta contextualización ya había anticipado que me voy a centrar en la diversidad cultural, en los sistemas de salud locales y en las políticas públicas en el marco de América del Sur. Cuando mencionamos el aspecto de la diversidad cultural, que sería nuestra primera cuestión específica para poder hacer este abordaje dentro de la estructuración que propongo, me parece relevante dentro de lo que es el planteo de esta bioética regional considerar las particularidades de cada país y comunidad en la toma de decisiones éticas en el ámbito de la salud. Esta diversidad cultural, que es muy característica de nuestra región, tiene que ser considerada dentro de los aspectos de toma de decisión, fundamentalmente porque tiene gran influencia en la práctica de la medicina y en la ética de la atención médica en general. Particularmente, pensando en lo que es la diversidad cultural, se podrían explorar los desafíos éticos vinculados, por ejemplo, con la interculturalidad, es decir, cómo pensamos en establecer marcos interculturales de relación dentro de lo que es la atención médica,
Por otro lado, la incorporación de esas prácticas tradicionales en el aspecto epistémico, en los sistemas de salud. Y finalmente, respecto a la creencia de los valores culturales de las comunidades que son culturalmente diversas, como las comunidades indígenas, por ejemplo, las minorías migrantes, cómo hacemos para poder tomar en cuenta esas valoraciones y esas epistemes. Entonces acá tenemos, cuando estamos hablando de la diversidad cultural, aspectos que son claves, conceptos que son claves como por ejemplo el de justicia epistémica, es decir, cómo le damos la voz al otro para que su voz sea tenida en cuenta, tenga valor dentro de lo que es el marco de la bioética regional. También lo que tiene que ver con el aspecto de la interculturalidad, pensando en la composición sociocultural de nuestras poblaciones. Y finalmente, cómo activamos o habilitamos canales para poder generar la coconstrucción de saberes. En este sentido, la producción interepistemes de culturas diversas como una finalidad última, ¿no?, a la que tendrían que tender las políticas públicas en general. Acá, bueno, simplemente menciono que la cultura o la diversidad cultural es un rasgo que ha sido tomado por diferentes declaraciones de la UNESCO, como por ejemplo la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Estas declaraciones globales han incorporado la vertiente o la esfera de la diversidad cultural como algo sumamente relevante para poder incorporar, pensar y reflexionar las formas de promover el respeto, la protección, la aplicación de estos principios en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ahora bien, para profundizar la relevancia de este eje de diversidad cultural en la bioética, resulta fundamental centrarnos en un concepto que, a mi modo de ver, es clave, y es el de reconocimiento como principio base para la equidad. Cuando hablamos de reconocimiento, en concreto, el objetivo se centra en buscar la igualdad basada en ese reconocimiento humanitario del derecho que tiene cada individuo en función de sus necesidades y diferencias, como plantea Garrafa. Ahora, esta dimensión del reconocimiento es un principio incuestionable para poder comprender que todas las personas y las poblaciones que son de base desiguales deben ser también tratadas de forma desigual y compensatoria en base a esta desigualdad de base para que puedan acceder exactamente a esos mismos derechos. Acá traigo a colación una frase, una cita de Adriana Arpini que me parece sumamente relevante, porque cuando estamos hablando de poblaciones culturalmente afectadas dentro de lo que es la toma de decisión, la marginación, la vulnerabilidad, podemos hablar específicamente de poblaciones como las indígenas, por ejemplo. Y cuando hablamos de estas poblaciones o pueblos indígenas, nos estamos refiriendo a pueblos que son sistemáticamente excluidos y que están por debajo de esos promedios nacionales en el acceso a todos los derechos, al derecho a la salud, al derecho a la educación, a la vivienda, al empleo y al bienestar social. Entonces, ya parten de esa desigualdad. Por este motivo, asumiendo que esta desigualdad es injusta, Adriana Arpini afirma que se torna doblemente injusta esta base de desigualdad cuando no hay un reconocimiento de esa diversidad con la que parten estas comunidades. Por ejemplo, la diversidad social, la diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad de género. Y partir justamente de esta diversidad de base es la que nos permite entender cuáles son esas razones que obturan a estas poblaciones para poder acceder a los derechos a la salud, por ejemplo. Pensando en la segunda cuestión de este abordaje regional para poder caracterizarlo, debemos pensar justamente en los sistemas locales de salud y cómo las desigualdades que padecemos en el orden económico y social impactan de modo directo dentro de lo que son estos sistemas de salud. Y también cómo nos producen de alguna manera ciertos dilemas éticos que nos pueden permitir pensar que tenemos situaciones a atender, a ordenar desde nuestras propias políticas públicas para poder dar respuesta
a situaciones de escasez de recursos, a la falta de personal médico capacitado y a las desigualdades de base que tenemos en la atención sanitaria. Por eso es sumamente interesante ver cuáles son justamente estas vertientes que unifican problemáticas regionales para poder hacer un diagnóstico y una propuesta que dé lugar a repensarnos, ¿no? Desde una bioética regional. Entonces, esta complejidad que había planteado respecto de lo que son los sistemas de salud, que es la complejidad que viene impresa por la desigualdad económica en los países de Sudamérica, deja en algún aspecto a los sistemas locales de salud en jaque. Es claro que abordar todas estas problemáticas que son multifacéticas, como por ejemplo la equidad en el acceso a la atención médica, la calidad de los servicios de salud, la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de recursos médicos, requiere de distinto tipo de esfuerzos dentro de lo que es la política y tienen que ser esfuerzos coordinados y a largo plazo, cosas que nosotros vemos que en nuestro contexto por ahí esos son los aspectos más difíciles de sostener en cuanto a lo que son los acuerdos políticos para poder no solo proyectar políticas a largo plazo, sino también inversiones sostenidas dentro de los sistemas de salud para poder gestionar estas políticas que den respuestas. Sin embargo, esto no invalida que no sea una prioridad superar estas disparidades regionales y poder garantizar una atención sanitaria que sea accesible y de calidad. Ahora, pensando en la tercera cuestión específica, que es la que se vincula con las políticas públicas en Sudamérica, es importante hacer un abordaje geosituado sobre estas cuestiones que pueden resultar claves y que son comunes en la región, como por ejemplo la regulación de la investigación médica, la protección de los derechos del paciente, la promoción de la salud pública, la implementación de programas que puedan prevenir y los tratamientos de las enfermedades. Pero estas problemáticas, que son de alguna manera el eje de nuestras políticas públicas, tienen que ser el punto de partida para desde allí poder responder a desafíos éticos que son sumamente importantes y son los que nos imprimen a nosotros la obligación de reflexionar desde el marco bioético. Y estos desafíos éticos tienen que ver con la transparencia en esa toma de decisiones, con la equidad en la distribución de los recursos y también cómo hacemos para poder gestionar, generar y habilitar que las participaciones se produzcan dentro de lo que es el ámbito de la incorporación de otras voces, que son las comunidades en las políticas públicas de salud. Acá en particular, si reflexionamos sobre la promoción de políticas públicas en salud, nosotros nos encontramos luego de lo que fue la pandemia, lo que fue la pandemia de COVID-19, con desafíos que han surgido, que fueron planteados en la primera sesión por Florencia y por Romina Reckers, que son sumamente interesantes, que son sumamente importantes, que en algún punto en ese contexto aprendimos cuestiones que tenían que ver con esos desafíos éticos y procedimentales, es decir, lo que tenía que ver con el desarrollo de vacunas y terapias, con cómo aplicar esas vacunas, si era obligatorio o no usar mascarillas, si se podía o no viajar. Ahora, independientemente de todas estas cuestiones que tienen que ver con lo técnico y con lo procedimental, es sumamente importante pensar en la necesidad de tomar decisiones éticas desde un marco de justicia social dentro de lo que es la salud pública, porque es lo que nos va a permitir tener un marco para poder reflexionar frente a otras posibles pandemias, frente a otras posibles situaciones eventuales, desde un marco elaborado que permita la participación de todas las personas afectadas. Entonces, en este sentido, reflexionar sobre la protección y la promoción de derechos y también sobre la formulación de una participación activa fundada en la responsabilidad compartida de todos los actores en la solución de las problemáticas locales, regionales, me parece que es fundamental. Y frente a esta cuestión, mi postura o lo que planteo como interesante es que podemos adoptar al menos dos aspectos, dos posibilidades de pensar cómo hacemos para que se produzca esta participación de epistemes y de culturas. En general siempre nos encontramos dentro de los sistemas públicos sanitarios
con que estas posturas se toman desde una mirada que tiende a ser más multiculturalista que intercultural. Y cuando hablamos de esta perspectiva multiculturalista, estamos hablando de un enfoque que se centra en la hegemonía médica y que desde ahí tiende a definir cuáles son las necesidades de los demás sin caer en cuenta de las voces de esas comunidades, poblaciones y sujetos vulnerables y desde las necesidades concretas que estas poblaciones tienen. Entonces, esta mirada multiculturalista tiende a relativizar culturalmente a los sectores que no están en igualdad de condiciones y tiende a tomar decisiones que después son aplicadas posteriormente sin acuerdo alguno. Entonces el objetivo, por lo menos de mi propuesta, es centrarme en una perspectiva que nos permita repensar, reflexionar sobre otras formas de interaccionar y de tomar decisiones a partir de la incorporación de voces que son justamente estas que son las más afectadas desde un enfoque que es intercultural. Este enfoque intercultural, lógicamente, parte de la certeza de que hay una asimetría de poder dentro de lo que es la ciencia, de la biomedicina, el enfoque biomédico hegemónico y, por ejemplo, si hablamos de interculturalidad, otras culturas alternas, subalternas, como por ejemplo las culturas de conocimientos tradicionales como las indígenas. Sin embargo, más allá de considerar esta base asimétrica en cuanto a lo ontológico, al poder, a lo cultural, a lo social, es sumamente importante partir de esa asimetría para poder generar un enfoque que permita esa participación, esa habilitación intercultural, para poder mediar o subsanar lo máximo posible esas asimetrías y promover los derechos humanos dentro de lo que es el empoderamiento político y cultural que termina beneficiando en términos de agenciamiento a esas culturas para que puedan participar. Asimismo, no solo beneficia a estas culturas para que sus voces y sus necesidades sean oídas para ser tomadas en cuenta por las políticas públicas, sino que también, a la vez y simultáneamente, fortalece la salud pública porque integra los diversos enfoques de cuidado que tienen el resto de las culturas independientes y que conviven con la cultura hegemónica. También toma en cuenta la gestión de riesgos, la salud familiar y comunitaria, desde un modelo de cuidado integral de la salud que es distinto al que se impone por ahí desde el enfoque hegemónico o multiculturalista. Entonces, ya pensando dentro de lo que son los desafíos éticos, que son algunos de los que hemos venido mencionando en la presentación, tenemos que pensar cómo hacemos para dar entonces respuesta a la equidad en el acceso a la salud, a la interculturalidad como propuesta específica dentro de lo que es la atención médica, como para poder lograr específicamente esa relación recíproca, respetuosa dentro de lo que es la medicina occidental y las prácticas tradicionales, y finalmente cómo hacemos para poder generar y crear políticas públicas que puedan responder a esas vulnerabilidades específicas que portan las comunidades concretas, particulares, dentro de nuestro entorno regional. Entonces, partiendo de este desafío de lograr la mayor equidad posible, es interesante definir la relevancia de plantear este enfoque geosituado con relación a los desafíos contextuales concretos y en particular considerar las inequidades de base que tenemos en términos sociales, económicos, ambientales, como para poder fundamentar dentro de lo que es nuestro marco bioético regional en Sudamérica esas posibilidades de dar respuesta y de promover equidad, justicia y respeto y dignidad también a las comunidades, por un lado, pero también para poder abordar esas desigualdades desde una perspectiva que sea ética y que pueda garantizar un enfoque que sea inclusivo y contextualizado. También en este sentido es sumamente importante llevar a cabo un enfoque que sea geosituado en relación a estos desafíos contextuales que tenemos en América del Sur, fundamentalmente porque nos permite atender a la vulnerabilidad específica respondiendo a las capas de vulnerabilidad, que es el concepto de Florencia, que mencionaba Ruth recién en su exposición y que es sumamente importante
porque el enfoque geosituado es el que permite advertir a nosotros en la reflexión concreta de cómo podemos hacer para dar respuestas a personas que tienen y sufren vulnerabilidades que son mucho más complejas, algunas en relación a las otras, y entonces que las políticas públicas puedan efectivamente dar una respuesta concreta a esas vulnerabilidades involucradas. De modo que la ventaja de poder realizar un enfoque regional de bioética nos habilita al menos estos aspectos, pero muchos más. Acá hago mención de lo que es la protección de los derechos de las poblaciones locales vulnerables. En segundo lugar, también nos permite pensar en la participación comunitaria, en la toma de decisiones sobre la salud. Nos permite pensar en los desafíos específicos de nuestra región, en términos de salud pública, en términos de acceso a la atención médica, en términos de las inequidades sociales características de nuestra región y también a las inequidades ambientales que nos atraviesan. Y finalmente también considerar este enfoque nos permite adoptar una mirada crítica respecto a la sostenibilidad ambiental. En este sentido es importante proteger lo que tiene que ver con el medio ambiente y con los recursos naturales, porque es una forma colateral también de promover la salud de las personas y del ecosistema. Y ya pensando en el tercer aspecto de nuestra presentación, que alude a la colaboración y a la cooperación con el objetivo de poder crear comunidad. Acá, bueno, la comunidad la pensamos como ese lugar donde el peligro del ser humano se reduce, donde dos o más seres se abrazan para defender de la adversidad, donde el pan se multiplica y la risa se comparte, donde la vida es más fuerte porque se comparte. La idea de comunidad es la que nos permite entender cómo estos acuerdos pueden beneficiarnos a todos regionalmente. De así que para poder crear comunidad e implementar políticas y prácticas éticas basadas en una bioética regional en Sudamérica, al menos debemos considerar algunos aspectos que son sumamente relevantes y que son propuestas que nos permiten reflexionar sobre estos marcos éticos a incorporar en las políticas públicas, ¿no? Como fundamentos de nuestras políticas públicas. El primero de ellos tiene que ver con la participación activa de las comunidades afectadas en la toma de decisión. El segundo aspecto tiene que ver con la promoción de la justicia social. El tercer aspecto con la transparencia en la gestión de los recursos. Y por último, me parece interesante que haya una evaluación constante respecto a lo que es el impacto en la salud y el medio ambiente de esta toma de decisiones una vez que es efectuada. También en este aspecto es fundamental considerar que la colaboración entre los países y organizaciones internacionales permite abordar de una manera mucho más integral estos desafíos que son éticos, tanto en los temas de salud como medio ambiente, como equidad en la región. Entonces es sumamente importante pensar en este contexto y pensándolo específicamente, acá empiezo a pensar en cómo podríamos a estos desafíos aplicarlos. Me centro en las temáticas más relevantes o ejes de lo que fui desarrollando que tienen que ver con la salud intercultural, con la protección del medio ambiente, con la equidad en el acceso a la atención médica. Respecto de lo que es la salud intercultural, es importante pensar como ejemplo concreto en cómo hacer para implementar programas de salud intercultural. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estos programas están sumamente desarrollados, tienen una perspectiva mucho más amplia y aplicada. Han generado distintos mapeos zonales desde este enfoque. Hay una participación mucho más activa de las comunidades culturalmente diversas, las indígenas en particular. Y en el caso de Argentina, en este sentido, estamos bastante más relegados respecto a estas propuestas. Sin embargo, en la provincia de Neuquén hay una localidad que se llama Luminé, que cuenta con el único hospital, se denomina Centro de Salud Intercultural. Es el único que hay en toda Argentina, que tiene este enfoque intercultural y que es el que habilita justamente que la atención médica sea de alguna manera complementada por los dos enfoques, el de la biomedicina y el del enfoque intercultural. Y uno de los aspectos que combina
este enfoque es que la atención es brindada desde, o la toma de decisiones es brindada desde lo que es un órgano colegiado por representantes de ambas culturas. Así que bueno, como aspecto interesante, es novedoso y es importante rescatarlo. Respecto a la protección del medio ambiente, es importante promover políticas de desarrollo sostenible que protejan los ecosistemas naturales, que respeten los derechos de las comunidades locales y que también promuevan la salud ambiental. De esta manera estamos pensando no solo en las respuestas a las problemáticas que se fueron presentando, como las del cambio climático, sino también a cuestiones como el fracking, que afectan específicamente la vida cotidiana de un montón de comunidades vulnerables. Finalmente, en respecto de lo que es la equidad en el acceso a la atención sanitaria, implementar políticas de salud que garanticen ese acceso equitativo a los servicios de salud sería un ejemplo concreto que nos permitiría pensar en formas de poder ampliar esos márgenes de participación. Ahora, finalmente, mi propuesta personal respecto a este enfoque geosituado en Sudamérica, que retoma los desafíos regionales y que postula por sí misma como una forma de promover esta salud intercultural, que protege el medio ambiente y que promueve la equidad en el acceso a la atención médica, considera que deben aplicarse al menos estos 3 criterios para poder efectuar esta propuesta, ¿no? Estos 3 criterios tienen que ser efectuados de modo simultáneo y tienen que atender a la situacionalidad y a las particularidades de cada región, lógicamente. El primer aspecto tiene que ver con un abordaje, acá lo planteo como un abordaje interseccional en los esquemas opresivos que padecen las poblaciones específicas. Concretamente se centra en poder reconocer a la afectación concreta, la vulnerabilidad concreta que padece cada población, cada sujeto particular, para poder desde ahí hacer un marco de fundamentación que pueda tener su interpretación dentro de lo que es la formulación de políticas públicas. Es decir, la cuestión específicamente normativa de la política pública, el reconocimiento de la vulnerabilidad específica. El segundo criterio que tiene que darse de manera simultánea en esta propuesta tiene que ver con el aspecto de la propuesta formativa intercultural y que esta propuesta formativa es hacia los profesionales de la salud, tanto en estudio como en ejercicio. Esta propuesta formativa no solo se centra en aspectos de la interculturalidad, sino también en aspectos que tienen que ver con la justicia epistémica, es decir, cómo hacer para poder disminuir esas injusticias epistémicas que se producen cuando las comunidades culturalmente diversas, relegadas, marginadas, vulnerables, intentan acceder a la atención médica y generalmente sufren de esas injusticias de orden testimonial o hermenéutica, según Fricker, es decir, sus voces no son tenidas en cuenta o bien no participan de las formas de ser tratadas porque hermenéuticamente no se dan esos marcos de participación que permiten la construcción de sentidos o significados médicos comunes, por ejemplo. El tercer criterio dentro de esta propuesta se centra en el aspecto puramente práctico, en el aspecto puramente de la institucionalización de esa construcción dialógica de saberes y conocimientos. Es decir, con base en el respeto y en el reconocimiento, cómo hacemos para, dentro de los espacios que tenemos en nuestros sistemas sanitarios locales, dentro de lo que es la región, cómo hacemos para institucionalizar esas posibilidades de habla y de participación. Ese sería, en algún aspecto, el tercer criterio. De modo que los desafíos que presenta esta propuesta o los contraejemplos o contraposiciones que podría llegar a plantear la propuesta específica que yo planteo serían, por ejemplo, las críticas que esta existencia de un enfoque intercultural en sí mismo no garantiza la participación horizontal de las comunidades indígenas. De hecho, que haya un enfoque intercultural, que digamos todos globalmente o regionalmente que adoptamos este enfoque, no implica per se que se subsanen esas asimetrías y que se dé una participación lo más simétrica posible. Entonces, en este aspecto es evidente que el diálogo intercultural tiene que producirse a partir de la reconciliación de los diversos valores, creencias
y también sobre las formas y cosmovisiones que tienen las distintas culturas respecto de lo que es el proceso de salud y enfermedad, las respuestas y enfoques culturales que cada cultura tiene para poder entender y poder conceptualizar esta relación. De allí es importante también, para poder ejecutar y para que se lleve a cabo un enfoque intercultural, tratar de romper con esta dinámica de una cultura y una historia hegemónica, con una cultura dominante por sobre otras subordinadas, ¿no? Es un ejercicio que tiene que ver con una ruptura o con un cambio cultural, ¿no? Con un enfoque que va hacia un cambio cultural en el que logremos socializar formas de habilitar formas más democráticas de habitar las instituciones, ¿no? Y por otro lado, la segunda crítica que podría recibir esta propuesta se vincula más con el orden de la factibilidad, es decir, cómo se hace para poder ejecutar estos sistemas dialógicos interculturales, es decir, en términos procedimentales concretos, cómo podemos proveer estos sistemas de intercambio. Entonces, en este aspecto, mi propuesta para poder llevar a cabo estos sistemas de intercambio dentro de lo que son nuestros sistemas de salud locales se basa en habilitar marcos de participación. Esta habilitación de marcos de participación puede ejecutarse, por ejemplo, mediante la consulta previa informada, puede realizarse mediante la participación activa en la producción y elaboración de políticas públicas, puede realizarse mediante la creación de mecanismos legales que protejan la participación de esas comunidades, de modo que todo lo que puedan traer respecto de lo que son sus culturas, sus formas de sanarse, no sean de alguna manera robados por nuestra cultura, como ha sucedido muchas veces, ¿no? Hay un extractivismo epistémico que en general justamente invalida estas posibilidades de vinculación, entonces por ahí generar marcos legales puede llegar a proteger estas formas de participación. Y para ello también es importante resignificar estos espacios que ya tenemos construidos, como por ejemplo la atención primaria de la salud, resignificar en cuanto a la forma en la que se lleva a cabo esa organización plural que puede articular la participación social, intercultural y generar otras formas de relación dentro de lo que ya el sistema sanitario posee, ¿no? Como estructura. Finalmente, ya para ir cerrando, para ir concluyendo, para el avance de la bioética en Sudamérica es esencial no solo apoyarse en los principios éticos universales, sino también integrar perspectivas interculturales, participativas y de derechos humanos que honren la diversidad cultural y la diversidad de conocimientos en la región. En este aspecto, debemos tener en cuenta la capacidad de adaptación y el fortalecimiento político y cultural de las comunidades con diversidad cultural que habitan nuestros suelos, y por ello es crucial potenciar una gestión democrática y participativa con enfoques que sean diferenciados y que permitan abordar los desafíos regionales de manera geosituada, que respondan de este modo a las demandas éticas y sanitarias específicas que tiene nuestro entorno geopolítico. Bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias.